Listo. Bueno, chicos, el último tema de la unidad 5 se refiere a las normas internacionales y su relación con la estrategia de calidad global. En este caso, lo que vamos a revisar son todos estos estándares que estén propuestos y aceptados de forma internacional para el manejo, la producción, la distribución, todo lo que tenga que ver con los productos. Específicamente, en este caso estamos hablando de productos. También existen para servicios, pero bueno, en general puede ser productos o servicios y tiene que ver con estas estandarizaciones que se plantean a nivel internacional en este caso. Y después vamos a revisar un poco también las nacionales porque está muy interesante saber qué es todo lo que abarca esta parte y cómo puede sobre todo impactar o ser parte de la creación de nuestra estrategia y la integración de nuestra ventaja competitiva en esta parte del mercado. Ok, entonces, en principio vamos a partir por cuáles son los organismos internacionales de normalización. Estos organismos internacionales existen con un reconocimiento en donde forman parte diversos países por regiones y en algunos casos de manera global para poder integrar. Si dejan de escucharme, me avisan, por favor, porque les digo que mi red otra vez está un poco eh, Se cortó un Se poquito, vi está que cortando. empezó la sí, me presentación. salió un aviso de que estaba mi internet inestable, pero ¿ya me escuchan bien? Sí, ya normal. Sí. Ok, bueno, si vuelve a pasar me avisan también. Entonces, les decía, estos organismos internacionales están agrupados por diferentes países, en algunos casos pueden ser regionales, es decir, por ejemplo, hay organismos que solamente obedecen a la regularización o a la normalización en América Latina, en África, en Asia, etcétera. Y hay organismos que son 100% globales, que integran países de todas las regiones y que las normas que ellos emiten son respetadas y usadas por referencia en todos los países en donde aplica. Esto es como una extensión de lo que vimos la semana pasada respecto a los organismos internacionales. Aquí estamos hablando de algo mucho más específico que ya tienen que ver con estándares de calidad, de seguridad, de salud, de integración de materiales, de procesos, etcétera, y que pueden aplicar en los diferentes productos o servicios que ustedes vayan a internacionalizar o que a lo mejor están comprando en el extranjero y desean traer como parte de la cadena de suministro que ustedes están creando para su producto o servicio. ¿Vale? Entonces, los más importantes son los que tengo aquí enumerados. El ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización, que vamos a ver ahorita más adelante un par de ejemplos. Bueno, prácticamente es el organismo más importante respecto a este tema de normalización. El IE, que es el International Electronical Commission, el Institute of Electronic and Electronics Engineer, que es el IEEE, el ITU, que por ejemplo, este seguramente lo han visto el sellito del ITU en más de uno de los aparatos electrónicos porque es uno de los más reconocidos a nivel internacional y el sello del certificado que se emite cuando se cumplen con esas normas es un sello muy conocido. Entonces, si buscan en la mayoría de los equipos electrónicos que puedan tener en casa, seguramente está con alguno de estos sellos en algún punto o si fue fabricado en el extranjero. Y este es el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El IATA, que es otro organismo, que es el International Airport Association, este, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es el transporte aéreo y la regulación de los mismos. Regula desde las tarifas, las rutas, la forma en la que se tiene que embarcar, cuáles son los procedimientos para la carga de producto dentro de los aviones, qué tipo de aviones pueden ser de carga y qué nada más pueden ser de pasajeros. Si es de carga, entonces qué regulaciones tiene que tener la carga para entrar dentro del avión, etcétera, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es otro tipo de organismo que regula una parte específica de lo que nosotros vemos, en este caso el tema de transporte aéreo. El Codex Alimentarius, que es el siguiente, tiene que ver con las normas internacionales de los alimentos. Este también es muy reconocido para todo lo que tiene que ver con agricultura o con la importación, exportación de alimentos ya envasados eh, o con algún tipo de empaque
listos para consumo y que si cumple con ese tipo de regulaciones es como lo más estandarizado mundialmente para hablar de calidad respecto a este tipo de productos. Y finalmente el RAPSA, perdón, que son las normas internacionales de sistemas de gestión. Todo lo que tiene que ver con los sistemas que se utilizan actualmente para gestionar el que se tenga un cumplimiento de todo esto, que es un poco la integración de todos estos sistemas en donde se puede hacer como un seguimiento o un control de que realmente se esté cumpliendo a nivel organización, a nivel sector, a nivel nacional, internacional. Bueno, pues es a través de estas normas internacionales que hablan de procesos en donde puedes gestionar cada uno de los cumplimientos que tú te vas atribuyendo de acuerdo a tu producto o servicio. Entonces, entrando en el tema de calidad, que es lo que nos ocupa en este punto, obviamente tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con ISO, que es como el estándar más importante que tiene que ver con este tipo de normatividad. ISO son las siglas en inglés de International Organization of Standardization. Se trata de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización y se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Todos lo que tiene que ver con las llamadas normas ISO. La Organización Internacional de Normalización actualmente está presente en 193 países. Entonces, como les decía, puede haber otro tipo de normas de calidad que pueden estar ya reguladas aplicadas, implementadas en algunos otros países, pero o tomaron como referencia las normas ISO que ya están actualmente establecidas, o bien pueden estar aplicadas, pero no son vigentes o no son reconocidas más que en ese país en el que pueda estar aplicado. Por eso la importancia de pertenecer a este tipo de organismos. Si tú ya perteneces a uno de los 193 países que integra la Organización Internacional de Normalización, entonces sabes de qué se trata este tema de las normas ISO y puedes cumplirlas y serán reconocidas en todos los países en donde forma parte esta organización. México forma parte de la Organización Internacional de Normalización y es una organización no gubernamental e independiente. Y bueno, como referencia, actualmente hay redactadas más de 22,000 normas ISO que abarcan todas las industrias desde tecnología, seguridad alimentaria, agricultura y salud. Las más famosas son las que tienen que ver con los sistemas de gestión de calidad, pero no necesariamente puede haber otro tipo dependiendo de cada una de las industrias o de la demanda que puede existir a nivel internacional del manejo de productos o servicios. Entonces vamos a ver los más importantes o los más significativos en este momento. Entonces, la organización, la ISO, elabora documentos con las especificaciones, directrices o características requeridas que puedan ser utilizadas por las empresas para garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados para su propósito. Es decir, ellos a través de la consulta y la investigación referente a la emisión de ese producto o de ese servicio dentro de una industria, dentro de una empresa, pueden determinar qué tipo de estándares se tienen que seguir para que la calidad de lo que se está haciendo sea lo más alto o lo mínimo indispensable dependiendo del tipo de producto o servicio. Entonces, a través de estas especificaciones o características, emiten estas normas y solo las empresas que cumplen con estos requisitos, con estos estándares, pueden ser susceptibles de recibir esta certificación, ¿vale? Entonces, la primera, que es la ISO 9001, que se desprende de la ISO 9000, que es como la primera que se hizo respecto a esto, y ahora la 9001 es como una actualización respecto a esa, habla de los sistemas de gestión de calidad. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues implementa guías y herramientas que aseguran la calidad de los productos y servicios de las empresas. Está enfocada al cliente. Esto es importante de entender porque lo que hace la ISO 9001 es revisar todos los procesos que tú tienes dentro de tu empresa, desde la llegada de un cliente o de un proveedor a tu recepción, cómo te atiende la recepcionista, cómo te contestan el teléfono, si el teléfono es para dudas o si es para un servicio al cliente que necesita algún tipo de servicio postventa respecto a lo que ya te compró o adquirió.
Después, dentro de los procesos, cómo son las gestiones dentro de cada uno de los departamentos que integran la empresa, cómo se comunican, qué tipo de materiales usas, cuánto tiempo duran en cada uno de estos procesos. Hacen una revisión completa de todo esto y después te marcan cuál es el ideal respecto a cada uno de ellos. Y van haciendo certificaciones o revisiones de cumplimiento en cada uno de los procesos que involucra tu empresa. Y al terminar, si cumples con todos ellos, pues entonces ya te vuelves un certificado ISO 9001. Y esto es importante decir que se tiene que estar actualizando de manera constante porque, como les acabo de mencionar, si ustedes, por ejemplo, resulta que en algún departamento, ya sea tu departamento de ventas, tu departamento de capacitación, tu departamento del servicio de instalación, etcétera, si alguno de ellos se modifica sustancialmente, es decir, tú tienes a 5 personas ahí trabajando y renuncian 3 o 4 o 5, el total de tu departamento se va y tienes que contratar nuevos. Pues entonces, esta capacitación y esta información que tú diste para que cumplieran con las guías y las normas que establece la ISO 9001, tienen que volver a acreditarse para que tú sepas que realmente no se está perdiendo eso y sigue siendo parte de tu gestión de calidad integral. Igual en el tema de la recepcionista, de quién contesta los teléfonos, siempre tiene que ser una actualización para que tú nunca dejes de perder esta parte. Y hay auditorías ISO, que son estas revisiones en donde van a ver que realmente estás cumpliendo con esos estándares y que a pesar de que haya rotación de personal o incremento de personal, tú sigues conservando todas esos estándares de seguimiento para esta parte, ¿vale? La segunda ISO es la ISO 14001, que también existió la ISO 14000 y ahorita ya la actualizada es la ISO 14001, que habla sobre los sistemas de gestión del medio ambiente. Esta norma tiene como prioridad identificar y gestionar los posibles riesgos ambientales que se pueden derivar en una empresa dependiendo de su actividad, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte lo que hacen es revisar si lo que tú estás generando a través de la producción de tu producto o servicio puede tener una implicación medioambiental. Y a partir de ahí determinar qué medidas puedes hacer para reducir el impacto en el medio ambiente a través de el uso y gestión de tus desperdicios, de tus desechos, de tus mermas, el manejo que tendrías que estar haciendo al respecto de eso. Y van desde el tema de todo lo que tiene que ver con la producción como tal, pero también este tema de utilizas la impresora de manera constante y entonces el tema de estar imprimiendo de manera constante está generando una contaminación en esta parte. ¿Cuántos desechos genera tu industria? ¿Qué tipo de materiales utilizas? ¿Podrías utilizar materiales más amigables con el medio ambiente, etcétera? O sea, se habla de muchos estándares que tú tienes que cumplir, al igual que la norma anterior, revisan todos los procesos en los que está involucrada la empresa para saber si a partir de ahí hay algo que se pueda mejorar en el manejo, en la producción, en la generación de desechos o que puedan tener algún impacto respecto al medio ambiente. Y igual que el anterior, una vez que tú certificas que todos los eslabones que te revisaron ya tienen los cambios adecuados, pues entonces puedes hacerte de esta certificación de la ISO 14001. La ISO 22000 es de sanidad y seguridad alimentaria. Fija los requisitos de las empresas que intervengan en la cadena de fabricación de un alimento, desde la empresa que prepara el propio producto alimentario hasta la que prepara el packaging para su transporte. Y esto es todo lo que tiene que ver con lo que le llaman la rastreabilidad en el tema alimentario. Si tú quieres saber si tienes algún problema con el producto final, por ejemplo, un vino, y quieres saber si en ese vino intervino algún proceso que a lo mejor no tuvo el manejo adecuado, esta ISO te asegura que se tuvo la rastreabilidad hacia atrás de todo lo que derivó el envase y la venta de este vino. Desde esta parte que dicen,
la intervención de la empresa que prepara el propio producto, en este caso de las uvas como tal, luego bajo qué tipo de proceso se llevó a que se hiciera toda la transformación, qué tipo de barricas, bajo qué tipo de estándares de humedad, de madera, de luz, todo lo que tiene que puede intervenir en la calidad de lo que va a ser el producto final. Luego, qué tipo de manejo se hizo, qué tipo de empaque y embalaje se le dio para que cumpliera con las normas máximas de calidad y pudiera ser un producto que cumpliera con los estándares que se están dando para ese tipo de producto, en este caso de vino, y así con cada uno de ellos. Si tú compras carne, entonces te tienen que saber decir cuál fue la vaquita de la cual se sacó la carne, cuánto tiempo vivió, en qué rastro se crió, qué día fue el que la sacrificaron, a partir de ahí, qué empresa se la llevó, cómo la empacaron, en dónde se refrigeró, cómo se siguió la cadena de frío, etcétera. Entonces, esto es para sanidad y seguridad alimentaria, todo lo que tenga que ver con alimentos. Después está la ISO 28001, que es los sistemas de gestión de la seguridad de la cadena de suministro, y esto es un poco similar al tema alimentario, pero esto tiene que ver con toda la cadena de suministro, no solamente para el tema de alimentos, sino en general, ¿vale? Entonces aquí es desde la provisión de materias primas, el transporte, el almacenaje de alimentos, hasta la entrega del producto al cliente final. Entonces, aquí puede ser de alimentos o de algún otro tema derivado de la industria alimentaria. Y lo mismo, se hace un seguimiento de cada uno de los procesos, en este caso de la cadena de suministro, para saber si cada uno de estos puntos está cumpliendo con los estándares indicados por las normas, en este caso por la norma ISO 28001, ¿vale? Después está la ISO 27001, que son los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esto es sobre todo lo que ahora va acompañando un poco todo el tema que tiene que ver con la confidencialidad y la integridad de datos, en este caso de una empresa. ¿Cómo se hace el manejo dependiendo, por ejemplo, en este tema de la industria, si tiene que ver con algún punto de economía digital, de pagos digitales, de fintech, etcétera? Pues tú debes de tener un manejo adecuado de los datos que se están recibiendo, generando, produciendo dentro de tu empresa, analizando dentro de la empresa y saber cómo vas a manejar esa confidencialidad para evitar riesgos o amenazas que puedan afectar la información y afectar entonces la generación de lo que tú estás ofertando hacia el mercado, que puede ser un producto o un servicio, ¿vale? Entonces, estas son como de las últimas ISOs que están sacando y que tienen que ver con todo este tema de los nuevos modelos de negocio que se están gestando a partir de los servicios digitales, ¿vale? Estos son solo ejemplos de todo lo que puede haber acerca de las ISOs. Como les comenté, hay 22,000 ISOs actualmente y puede haber acerca de cualquier cosa, de la producción específica de algún tipo de producto o servicio, de algún tipo de industria, etcétera. Y lo que buscan es generar estándares en donde digan lo mínimo que tú tienes que cumplir para que a partir de ahí se pueda generar calidad respecto a lo que tú estás ofertando. Ricardo, ¿tienes la mano levantada? Sí, las ISO son siempre relacionadas a los negocios y a las empresas, o también hay ISOs de otras cosas. ¿Cómo de qué? No sé, por ejemplo, de calidad médica, pero no enfocado a una comercialización, sino estándares, no sé, en vacunas Ah, o ok. estándares, cosas así. Ah, ok. Sí, puede ser algo que no tenga que ver directamente con empresas, o sea, con clientes o con lucro, sino con la acreditación, por ejemplo, de procesos médicos dentro de un hospital. Hay un ISO que tú puedes cumplir para que sepan que los procesos que tú estás gestando dentro de un hospital son estos. Aunque generalmente pues van acompañados con un tema de mercado. Porque, por ejemplo, si esta ISO que estamos hablando, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero el número, perdón, pero es de acuerdo a los procesos que se generan dentro de un hospital, pues en este caso puede ser un hospital privado que está buscando acreditarse en esta ISO para poder comprobar la calidad de sus procesos y eso le puede ayudar para atraer más clientes y para que la gente quiera estar tratándose en ese hospital. Entonces, generalmente van acompañados con temas de mercado, no necesariamente de forma directa,
pero sí a lo mejor como parte de su estrategia para ser más competitivo, para tener alguna ventaja respecto a sus competidores, la acreditación de esta certificación. ¿Queda claro? Sí, gracias. Sí. Entonces, aterrizando un poco a lo que tiene que ver con los mercados mundiales, este tema de la normalización, que así se le llama a la actividad de buscar estándares que se puedan implementar dependiendo del tipo de industria o de producto, viene acompañado de todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica. Es decir, ¿qué está pasando en otros lugares que puedan ser referencia para la mejora en la integración de una producción, de un producto o de un servicio? Y a partir de ahí determinar entonces qué es lo mínimo indispensable que se tiene que cumplir en esta generación de productos o servicios para que tenga una calidad óptima para el consumidor al que le va a llegar al final del día, ya sea a través de una compra directa o a través de un servicio que está recibiendo, que no necesariamente tiene que ser de una compra específicamente. Entonces, para dar máxima eficacia en materia de normalización, la Secretaría de Economía, en el caso de México, participa en foros y organismos internacionales, que son estos que les platiqué al principio de la presentación, como el Códex Alimentario, pero también a las comisiones o a los organismos regionales, como la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, la Comisión Electrónica Internacional, Electrotécnica Internacional y la Organización Internacional de Normalización, en este caso la CISO. Entonces, ¿qué hace México como un país integrante de estos organismos internacionales? Pues participa en las reuniones en donde se revisan estos estándares y se determina si todos los países miembros pueden allegarse de los recursos y herramientas para cumplir con esos estándares mínimos. En caso de que no sea viable para todos, entonces se tienen que llegar a acuerdos para saber de qué manera pueden cumplir con ellos y regresar y poner dentro de los países también ciertas normativas para ir alcanzando ese máximo que se está pidiendo a nivel internacional. Hay algunas normas que, como les decía, solamente van a ser aplicadas en el país en específico porque en ese momento, en ese país es necesario regular algo que tenga que ver directamente solo con el país, como algún producto endémico, agrícola, que solo se produce aquí, o con algún proceso de producción que solamente obedece a la economía nacional, que puede afectar a productores nacionales, etcétera, y entonces se desarrolla una norma de aplicación nacional. Pero en general, estas normas que se desarrollan siempre buscan tener como referencia normas internacionales para que al momento en el que se construyan y se tenga certificación, pues sea más fácil después obtener las certificaciones internacionales en caso de que lo requieran para su comercialización en otros países, o bien para tomar como referencia en caso de que países quieran mandar estas mercancías a través de la importación hacia México, y entonces se sepa que al tomar como referencia esas normas, pues obedecen más o menos a lo mismo que se va a pedir aquí en México. Y en muchas ocasiones es prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, a nivel nacional, tenemos organismos nacionales de normalización, que son personas morales cuyo principal objetivo es la elaboración y expedición de normas mexicanas en la materia en que sean registradas por la Dirección Nacional. La Dirección Nacional de Normas, perdón. Deberán permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de normas mexicanas, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes. Es decir, en este momento, lo que se tiene que revisar de estos estándares, que es lo que yo les platicaba, no solamente tiene que ver con qué es lo que los productores están buscando, que generalmente se puede utilizar las normas oficiales como restricciones no arancelarias para el mercado extranjero. Se ponen muchas normas para que entonces sea muy difícil lograr la importación de ciertos productos. En este caso, lo que se está buscando no es afectar a un producto o a un productor, sino que integrar una cadena en donde se puedan poner a platicar todos los sectores que tienen que ver con el producto o servicio y entonces elaborar métricas que puedan cumplir de manera general
y que el único que sea beneficiado sea el consumidor y no sea una herramienta solamente para la obstrucción del comercio internacional, en este caso, ¿vale? Entonces, es obligación de cada uno de estos organismos nacionales de normalización integrar dentro de los comités para la revisión o la creación de nuevas normas, pues a todos los productores, a todos los importadores, a todo lo que tenga que ver con la cadena que integra el producto o servicio que se va a revisar. Actualmente se tienen 10 organismos nacionales de normalización acreditados. Estos los acredita la Secretaría de Economía y son los que están aquí enlistados. A veces, estos organismos nacionales de normalización no solo emiten las normas, o bueno, en este caso se emite un proyecto de norma que es como una propuesta que después de las revisiones que se tienen que hacer dependiendo del tipo de industria o de servicio, después de ese proceso entonces pasa a un comité en donde ya se hace como la revisión final respecto a esto. El comité puede estar integrado por diferentes tipos de secretarías de Estado, dependiendo de la materia que se esté revisando en la norma. Y una vez que ese comité lo aprueba, entonces sí ya se convierte en norma oficial, que es un proceso muy largo. Empieza dentro de estos organismos de normalización y a veces, por ejemplo, se queda solamente como una norma no obligatoria, que son las normas mexicanas, no las normas oficiales, que vamos a ver más adelante. Y esos generalmente son como las pre-normas oficiales porque es como parte de su proceso. Primero empezar siendo las normas mexicanas y desde ahí tomar pues cuál es el cumplimiento, cuáles son los estándares, si realmente son viables, si están cumpliendo con los objetivos dentro del mercado que se está pidiendo, que puede ser el tema de estandarizar la producción, de conservar un nivel promedio en la calidad de lo que se está produciendo, etcétera. Y una vez que se van evaluando estos temas y se ve si se le va a actualizar, si se va a hacer cambios, etcétera, de ahí ya se puede entonces plasmar si va a pasar a ser proyecto de norma oficial y si finalmente entonces se va a publicar como ya norma oficial de manera definitiva. Y después esas normas oficiales se tienen que estar revisando cada 10 años para saber si siguen vigentes o si se tiene que hacer alguna modificación o actualización. Que por ejemplo, hace poco tuvimos la actualización de la norma 051 que se está de etiquetado para alimentos envasados, que es la que ahora tiene todos estos sellitos que nosotros vemos en los alimentos. Esa se actualizó recientemente después de haber estado desde el 2005 publicada y no había tenido ningún cambio hasta ahorita en el 2020, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos organismos? Bueno, la Sociedad Mexicana de Normalización, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Asociación de Normalización y Certificación, Instituto Nacional de Normalización Textil, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, Normalización y Certificación Electrónica, Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados, Centro de Normalización y Certificación de Productos, Cámara Nacional de la Industria de Hierro y del Acero y Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos. Entonces, si se dan cuenta, esto va dependiendo del tipo de sector al que va encaminado el estudio y el establecimiento de nuevas normas o de las normas que actualmente ya existen, defender que sigan existiendo. Hay sectores que son mucho más sensibles para este tipo de consumo o de distribución y por eso es que incluso crean estos organismos nacionales porque les conviene tener dentro de la industria este tipo de representación. Y lo que les comentaba, a veces estos organismos no solamente emiten las normas, sino también se vuelven certificadores, es decir, además de que las emiten, tienen el permiso para revisar que los productos y los servicios cumplan con lo que ellos establecieron y entonces dar una certificación de eso. Pero no todos los organismos lo hacen. Muchos organismos solamente se dedican a determinar las normas, los estándares con los que hay que cumplir y punto. Y después, adicionalmente, están estos organismos que son a los que se dedican solamente a emitir los certificados. Uno muy famoso es el de normalización y certificación electrónica, NICE, que ya desde su nombre ya está diciendo que ahí también puedes obtener los certificados. En este caso, para todo lo que tenga que ver con los productos electrónicos, ellos emiten estos certificados para saber que realmente tus productos o tus dispositivos
cumplen con lo que se determina en los estándares, en este caso nacionales, pero que generalmente obedecen a los estándares internacionales que también están determinados dentro de estas normas. Entonces, para México vamos a hablar de diferentes tipos de normas. Están las normas oficiales mexicanas, que son estas que ya les platiqué, que ya tienen que ver con un tema obligatorio respecto a su cumplimiento. Y después están las normas mexicanas, que se identifican por esta nomenclatura de NMX. Estas normas pueden estar ya creadas y tienen los estándares necesarios, pero son de cumplimiento voluntario. Y son un poco como lo que platicábamos anteriormente, normas de cumplimiento voluntario, pero que también obedecen a un tema de imagen, en donde tú sabes como empresa que si estás cumpliendo con algo voluntariamente, quiere decir que tienes ese estándar de calidad por encima de un tema obligatorio, sino que además tú estás buscando llegar a este reconocimiento de que lo que tú estás ofreciendo va más allá de una norma oficial, sino que estás buscando la excelencia. Entonces, por eso muchas de estas normas también se siguen y se implementan dentro de las organizaciones para buscar que realmente se dé hacia el consumidor una imagen o hacia tus clientes en general, ¿no? No puede ser tu consumidor final directamente, sino algún cliente en general, si tú formas parte de la cadena de suministro, y entonces saben que al tener un cumplimiento de una NMX, pues tú estás buscando ir más allá de lo que está ya establecido como obligatorio, ¿vale? Luego también existen las normas internacionales, que son estas que ya revisamos anteriormente acerca de las ISO, las Codex, etcétera. Las normas de referencia, que estas normas generalmente se plasman dentro de las dependencias públicas, las secretarías de Estado generalmente, pueden emitir ciertos estándares que crean que no están plasmados en ninguna de las otras normas, ni en las normas oficiales ni en las normas mexicanas. Entonces son normas de referencia que igual son de carácter voluntario, pero que se pueden plasmar, por ejemplo, dentro de licitaciones. Cuando tú quieres participar en alguna licitación para temas, por ejemplo, de Pemex, de explotación de crudo o temas similares, o de Sedena, de la explotación de algún tipo eh, de venta o de compra de armamento, etcétera, si tiene que ver con minas, con el plantío o la explotación de ciertos tipos de territorios, pues entonces ahí las secretarías de Estado intervienen para crear normas de referencia y las pueden poner como parte de los requisitos que tú tienes que cumplir para llegar a algún tipo de licitación o de adquisición de algún tipo de normativa para la que tú estés trabajando dentro de la organización. Y las normas de emergencia que generalmente, como su nombre lo dice, se crean cuando se trata de algo en donde necesitan, por ejemplo, comprar algo que tiene que ver derivado con algún desastre natural y entonces necesitan tener algún tipo de instrumento normativo en donde se diga qué estándares mínimos se tienen que cumplir para llegar a eso. Y las normas de emergencia tienen un carácter temporal en donde una vez que se termina ese periodo ya no tienen que obedecerse, ¿vale? Sino que solamente es únicamente para eso y generalmente pues son también emitidas por el gobierno. Entonces, así como a nivel internacional se tienen organismos certificadores, pues también a nivel nacional, estos organismos son personas morales que tienen por objeto realizar tareas de certificación, que es evaluar un producto, proceso, sistema o servicio que se ajuste a las normas, lineamientos o reconocimientos de organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. Entonces, estos organismos ya fueron aprobados igual por la Secretaría de Economía, en donde la Secretaría de Economía revisa que tengan todos los instrumentos necesarios para poder acreditar que realmente lo que ellos van a revisar tienen la forma de saber que realmente están cumpliendo con esos estándares. La Secretaría de Economía aprueba a laboratorios que son desde los laboratorios médicos, laboratorios electrónicos, laboratorios en donde revisan que las máquinas de medición realmente estén cumpliendo con los estándares que se requieren para el cumplimiento de esas normas.
etcétera. Cualquier tipo de empresa que desee ser un organismo certificador, pues tiene que cumplir con todos estos parámetros y es la Secretaría de Economía quien aprueba que realmente estén cumpliendo con las herramientas que se necesitan para que al evaluar tengan todos los recursos necesarios para eso, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de producto o de servicio, pues vamos a tener muchos organismos certificadores a nivel nacional que tienen que tener esta certificación para que realmente puedan cumplir con este tema y cuando te den un certificado, el certificado sea válido, porque tú lo tienes que presentar ante la autoridad correspondiente y esa autoridad va a verificar que realmente este organismo existe y está efectivamente autorizado por la Secretaría de Economía para servir como tal, para ser un organismo de certificación. Entonces, aquí no les estoy poniendo ejemplos porque en realidad son muchísimos dependiendo del tipo de industria o de servicio que ustedes quieran hacer. Es diferente si ustedes quieren obtener una certificación para un etiquetado comercial que una certificación para un tema de salud, para un tema electrónico, de seguridad, etcétera. Entonces, hay tantos organismos como sectores se necesitan para la certificación de estos. Y aquí lo interesante es que estas normas pueden ser de aplicación nacional, pero también tienen una aplicación internacional, en donde los estándares que ellos tienen son prácticamente los mismos que en muchas ocasiones ya se requieren a nivel internacional. Y entonces, al gozar tú de esta certificación, tú puedes usar esa certificación para acreditar el cumplimiento en otros países. En algunos casos es tan fácil como mostrar el certificado de NOM y decir en Perú, por ejemplo, el producto ya cumple con la NOM de etiquetado tal. Y entonces ellos con tu documento que aprueba esta certificación van con su propia instancia gubernamental en donde les piden este cumplimiento y el solo enseñar este documento ya forma parte de un cumplimiento de la misma. De todos modos, les tienen que generar un certificado de su país respecto a este tema, pero ya no tienes que mandar muestras, revisar el material, ver que realmente se cumpla, verificar nuevamente pesos, medidas, etcétera, sino simplemente con tener este documento certificador, ya estás tú cumpliendo con eso en otros países. Eso generalmente pasa cuando ya tienes el estándar prácticamente internacional que es reconocido y que entonces ya puedes ostentarte en cualquier otro país como ese punto, pero no necesariamente es para todas las normas oficiales. Hay algunas que apenas tienen reconocimiento nacional y que para tener un reconocimiento internacional, pues prácticamente tienes que volver a hacer otra vez el trámite, ¿vale? Pero en general ese es el camino y lo que se está pidiendo es justo que ya sea de esa manera, que todas las normas ya obedezcan a este punto, solamente requerimos que entonces también se tenga los recursos necesarios a nivel nacional para que realmente esto pueda cumplirse, ¿vale? Entonces, las normas oficiales mexicanas, ya hablando de manera específica de ellos, pues son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regulan productos, procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general. Entonces, principalmente podemos encontrar tres tipos de las normas oficiales mexicanas: las normas de etiquetado, las normas de salud y las normas de seguridad. El etiquetado tiene que ver con todo lo que es el etiquetado comercial, dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos buscando comercializar en el país. Y para comercializar en el país me refiero a, puede ser que la producción sea nacional, y siendo una producción nacional se quiera distribuir en el país, o puede ser que estés buscando un proveedor internacional y que ese proveedor va a traer su producto a México para que de aquí tú lo puedas distribuir y entonces sería el mismo caso. Tienes que cumplir con esta norma 051. En el caso del etiquetado, pues lo más importante, hablando de proveedores internacionales, es el tema del idioma. Entonces, muchas veces esta es la parte como difícil de cumplir si tu proveedor es internacional, porque no necesariamente va a cumplir con el tema de idioma que tiene que ver con esto, a menos de que tu proveedor pues tenga otro, venga de otro país que también tenga esta misma característica en cuanto a idioma, y aún así tendrías que revisar si, por ejemplo, el listado de ingredientes es lo mismo, se enlista igual de lo que nosotros hablamos y no hay algún tipo de sinónimo
de frutas, de verduras, de sustancias químicas, etcétera, que a lo mejor en Colombia se entiendan de una forma con un nombre diferente y entonces tampoco estarías cumpliendo, aunque sea en español igual etiqueta, ¿vale? Entonces, también aquí depende del tipo de producto o servicio. Por ejemplo, la norma 51, que es esta que les estoy contando, tiene que ver con el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Esta norma se tuvo que hacer de manera muy específica para el tema solamente de alimentos preenvasados. Esto no son las bebidas alcohólicas, como dice aquí, sino tiene que ver solamente con lo que ya venga preenvasado para alimentos y bebidas, ¿vale? Y en este caso, pues establecen criterios tan específicos como el tamaño de la letra de la etiqueta. Tú no puedes ponerle cualquier tamaño que tú quieras. Yo me encargué personalmente de realizar la certificación de norma 051 para muchos productos que se traían de China, sobre todo cuando estaban como apenas empezando todos estos temas de las sopas ramen instantáneas. Y entonces me aprendí de memoria la NOM 051 y es una maldición porque después te la pasas revisando etiquetas en el súper de todo lo que compras. Y si no cumplen con eso, entonces desconfías de ese producto y de esa empresa y ya no quieres volver a comprar. Y hay muchas omisiones, ¿eh? Principalmente la Secretaría de Economía a través de la Procuraduría Federal del Consumidor se encarga de estar revisando en tiendas y en establecimientos comerciales que realmente se cumplan con estas normas en general, pero bueno, en particular ahorita del tema de etiquetado comercial. Y si no cumplen, entonces se hace un embargo de esa mercancía, se le hace un levantamiento de un acta a la empresa que no cumplió con esto, se tiene que cambiar todo, etcétera. Como ahora, por ejemplo, el tema de los sellos, seguramente se van a encontrar con eso, que va a haber muchas mercancías que empiezan a escasear porque hasta que no les pongan todos los sellos no pueden salir al mercado. Y si salen al mercado, entonces corren el riesgo de que se les levante alguna acta administrativa y entonces pierdan más tiempo y dinero por las penalizaciones y por obviamente no mantenerse en el mercado mientras todo esto está pasando. Y entonces por eso muchas veces prefieren retirar su producto, cumplir con ello y después ya volver a salir a los canales de distribución. Entonces, en esta parte, les decía, les piden que tenga un cierto tamaño, por ejemplo, el tema del contenido neto, tiene que tener un tamaño específico dependiendo de la superficie de exhibición que tengan los productos. Entonces, dependiendo del tamaño de tu producto, si es un producto más grande o más chiquito, a eso tiene que obedecer el número de la letra que tú vas a utilizar. Y el contenido neto es una letra específico en un tamaño específico diferente al de los demás. Tiene que ser más grande que todo lo demás que aparezca ahí. El tema de los ingredientes, por ejemplo, los ingredientes siempre se tienen que enumerar de lo que más tenga el producto hacia abajo. Es decir, si por ejemplo en nuestros productos que compramos el primer ingrediente que aparece es azúcar, no es que sea por un tema de alfabeto, de orden alfabético, sino porque el azúcar es lo que es el ingrediente que más contiene ese producto y los siguientes ingredientes son en general ya lo que van teniendo en cantidades hacia abajo hasta el más chiquito ingrediente que ya tiene un 1% o 0.001% dentro de la integración de ese alimento. Entonces, si tu primer producto es agua, por ejemplo, dentro de tus ingredientes quiere decir que lo que más contiene ese producto es agua y así con cada uno de ellos. Entonces, por eso les digo que uno se vuelve obsesiva con el tema del etiquetado, porque entonces si tú ves que en la publicidad dice, este cereal contiene arroz y contiene nueces, te vas a ingredientes y te das cuenta que a veces el tema de arroz y nueces viene hasta el último de la lista de ingredientes. Entonces realmente sí los contiene, pero es menos del 5% del producto. Y lo que es más es lo que viene al principio, ¿no? O hay veces que dicen sin azúcar y entonces te vas a ingredientes y tienes sustitutos de azúcar que muchas veces incluso son más perjudiciales para la salud que la misma azúcar, ¿no? O tiene otro tipo de azúcar, pero no es que no tenga azúcar, sino que tiene un sustituto de o algo que está sustituyendo a eso, pero en realidad no es que no lo tenga. Y así los ejemplos que se les ocurra. Después tenemos la norma 050, que es para todo lo demás, el etiquetado general de productos. Cuando no hay una norma específica para tu producto,
entonces te vas a la norma 050. Y ahí es más o menos la misma estructura de la norma 051, porque también obedece al orden de los ingredientes y todo lo que tiene que ver con eso, el tamaño de la letra, etcétera, pero ya se vuelve más genérico porque no estamos hablando de un producto en específico. Esto puede ser para ya cualquier otro tipo de producto que no tenga una norma oficial de etiquetado específica. Después, otra norma muy famosa es la 004, que tiene que ver de todos los productos textiles. Esto sobre todo ya para prendas de vestir, no para rollos de tela o algo que sea más general, sino ya para prendas de vestir. Y lo mismo, o sea, ahí se dice qué tipo de etiqueta se tiene que tener, de qué material tiene que ser la etiqueta, de qué tamaño tiene que ser la letra de la etiqueta, si tiene que ir cosida, no puede ir solamente sobrepuesta, no puede ir solo pegada, sino tiene que ir cosida la etiqueta. Tiene que decir el orden de la integración de los materiales en cierto orden que marca la norma. No importa el tamaño de la prenda, tú tienes que traer eso. Entonces también por ahí, por ejemplo, también tiene que ver cómo vas a clasificar tu producto. Si tú tienes, por ejemplo, una diadema o algo que es para el pelo, para el acomodar el pelo, pero que viene forrada de tela, entonces tú te tienes que asegurar con tu agente aduanal que no la vaya a clasificar como algo que tiene que ver con producto textil, porque si lo colocan en esa clasificación arancelaria, vas a caer en el cumplimiento de la norma 004 y te van a obligar a etiquetar cosas tan pequeñas como eso, como moño para el cabello, como cosas así, y entonces tiene que ir una etiqueta cosida, adherida al producto para que cumplas con esa norma. Entonces, de ahí también es la importancia de verificar que realmente la fracción arancelaria que tú estés manejando para el producto sea la correcta para que también el cumplimiento de este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias sean las que se tienen que cumplir para ofrecer esta calidad y esta información a tu consumidor, pero que no sea algo adicional que en realidad no necesita tu producto, ¿vale? Y luego les puse dos ejemplos, por ejemplo, para juguetes. En juguetes no solamente tienes que cumplir con una norma de etiquetado comercial, sino también tiene una norma de salud que habla de los límites de biodisponibilidad de metales pesados. Y luego hay una norma que tiene que ver con réplicas de arma de fuego. Si tu juguete puede confundirse con un arma de fuego real, entonces no te van a dejar que lo importes o que lo distribuyas. Pero bueno, hablando en este caso como de negocios internacionales, pues esto generalmente nos afecta en el tema del despacho aduanero, cuando tú estás tratando de traer tu mercancía y por el incumplimiento de este tipo de situaciones puede quedarse tu producto en la aduana. Entonces, para el tema de juguetes, por ejemplo, se vuelve mucho más complejo porque empieza a ser un sector más sensible para la producción nacional. Entonces, entre más sensible es, más normas le empiezan a meter para que cumpla con todo eso. Sobre todo, por ejemplo, para evitar que llegue producto que sea de muy baja calidad o que pueda de verdad atentar contra el desarrollo de la producción nacional en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando del tema de las réplicas de arma de fuego. Ok, aquí no aplica si tu juguete no tiene nada que ver con esto, pero si tiene que ver con algo similar a la réplica de arma de fuego, entonces aquí hay una norma de cómo tendría que ser tu juguete, aunque sea una pistola de juguete. Lo puedes traer, pero tienes que cumplir con lo que ahí se marca en esta norma, ¿vale? Que puede ser desde la ostentación clara y gráfica de que se trata de un juguete, la determinación de materiales, no te van a prohibir que sean de ciertos materiales la producción, vienen como ciertas identificaciones con las que tienes que cumplir. Y para todo lo demás que tiene que ver con juguetes, pues es, además del tema de la información comercial, la biodisponibilidad de algunos elementos, en este caso de metales, ¿vale? Y la última norma es la de calzado, que también es como de las más famosas. Y esto, por ejemplo, es lo que platicábamos en la clase del marco jurídico de negocios internacionales con la maestra Berenice, que hablábamos de los casos en donde tú compras en algún sitio de comercio electrónico o calzado y cuando llega a la aduana, por alguna revisión aleatoria, se encuentran con que no está cumpliendo con esta norma y entonces te pueden avisar y tú vas a tener que hacer
todo un trámite para poder hacer el cumplimiento de esto y muchas veces eso es más caro que lo que realmente te costó el producto. No solamente el tema del etiquetado como tal, sino todo el servicio que tú tienes que tener a hablar de una agencia aduanal, de un agente aduanal, del proceso que tiene que ver con todo esto para hacer el cumplimiento. Y en general también, si tú quieres hacer la importación ya de manera masiva de calzado, bueno, pues saber que tienes que cumplir con esto y con muchos otros temas, ya no directamente con el tema de normas, sino con padrón de importadores y padrón sectorial, etcétera, que ya tendrías que revisar de acuerdo con el tema igual de la clasificación arancelaria, ¿vale? Pero esto en cuanto a normas, son como las más importantes y son las que se tienen que revisar al momento de la importación o de la distribución comercial de los productos. Entonces, ya aterrizando un poco en este punto, ¿qué tiene que ver toda esta información que les acabo de dar con la determinación de nuestra estrategia a nivel de organización? Bueno, pues en general, todo el conocimiento de la normativa internacional o incluso la nacional puede integrarse a la estrategia de una organización como parte de la ventaja competitiva. Como lo vimos, estos estándares internacionales y nacionales que existen para cada uno de los productos o servicios nos puede servir como parte de la ventaja que otros competidores no tengan y que podemos construir respecto a elementos como el tema de la calidad. Puede ser calidad en los servicios, como el tema de ISO, o calidad en los productos, como lo que veíamos ahora de cadena de suministro o del tipo de calidad en cuanto a si son productos electrónicos y entonces saber que la calidad que tienen no van a afectar el tema de voltaje o el tema de seguridad, etcétera. A eso me refiero con calidad, algo que engloba seguridad, información y materiales en general que le vas a ofrecer a tu cliente. El tema de costos, por ejemplo, tiene que ver con si tú puedes asegurar que la gestión de tus procesos en el tema, por ejemplo, de las ISO, están respetando ciertos estándares, pues generalmente al momento de empezar a hacer el cumplimiento de estos procesos, resulta que tú te das cuenta que hay ahorros que tú puedes generar o nuevos ingresos, a lo mejor con la venta de los desechos, que son desechos industriales y que entonces a lo mejor utilizan otro tipo de empresas para hacer el reciclaje o parte del proceso de reciclaje, o al eficientar el tema de la calidad dentro de tus procesos, pues te das cuenta que tienes un ahorro, o nuevamente con el tema del medio ambiente, pues todo esto de después de cierto tiempo se apaga la luz o la luz se prende a partir de tal en toda la empresa o no hay impresiones a menos de que sean justificadas por cierto caso o utilizamos solo productos reciclados. Entonces, a partir de ahí se pueden generar el ahorro de costos y eso también puede ser parte de tu estrategia dependiendo del tipo de organización. El tema de la innovación es no solo observar qué normas ya aplican actualmente a tu producto o servicio, sino también saber a través de este tema de los organismos internacionales o los organismos nacionales de normalización, qué tipo de normas se están gestando para el futuro que pueden aplicar a tu industria. Y entonces saber a partir de ahí qué tipo de innovaciones se están desarrollando, ya sea en temas de producción, en temas de distribución, etcétera, que puedes tú empezar a visualizar y aplicar como un tema de innovación dentro de tu organización. Igual, por ejemplo, en el tema de cadena de valor, estamos hablando de cómo se va a ir integrando tu producto en cada uno de los eslabones que construyen tu cadena de valor. La cadena de valor puede ser directamente dentro de tu organización o puede ser también a través de proveedores de materia prima, proveedores de transporte, etcétera. Y a partir de esa cadena de valor, si tú la vas construyendo de acuerdo a los estándares de las normas internacionales, puedes generar más valor dentro del producto que tú estás creando o servicio. Y esto va de la mano con la cadena de suministro. Si tú sabes que existen ISOs que van aplicadas, por ejemplo, para el tema de transporte o para el tema de las materias primas o para el tema del manejo de embalaje, etcétera, todo lo que tenga que ver con la cadena de suministro que necesita tu producto, pues entonces tú puedes exigir a tus proveedores, generar una red de proveedores que tengan este tipo de cumplimientos y entonces eso genera inmediatamente un crecimiento
en el valor y en la ventaja competitiva que tú tienes frente al mercado, ya que no solamente tú estás cumpliendo con eso, sino toda tu cadena de suministro también está cumpliendo con normativas internacionales o estándares internacionales, nacionales, etcétera, lo que hace que se eleve entonces la calidad en general de toda tu cadena. Y finalmente el tema de la imagen, lo que les comentaba hace rato, o sea, no necesariamente tiene que ser un tema que impacte directamente en precio o en calidad dentro de tu producto, sino puede ser algo que al usarlo hacia afuera, hacia tu macroentorno, puedes tener una imagen, un impacto positivo de tu imagen en tus clientes, en tus proveedores, en general, incluso en tus competidores, el saber que tú estás cumpliendo con ciertos estándares por encima. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, temas medioambientales específicamente en el caso de las ISO, pero también esto que les comentaba de las normas mexicanas que todavía no son obligatorias. El tener esto, pues más que sumar directamente a un tema de calidad o de costos, puede sumar a un tema de imagen en donde se diga, esta empresa está preocupada por cumplir con esta parte. Y hay normas, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de procesos laborales, o sea, cómo vas a contratar a tus empleados, qué tipo de estándares vas a manejar para esa contratación, cómo vas a cuidar que no haya discriminación en el proceso de contratación de tus empleados. Y ya que están contratados, ¿cómo vas a hacer para que esos procesos que tú generes dentro de tu organización no afecten a tus empleados de ninguna forma? Hay normas que se encargan específicamente de ver cómo es el manejo de personal o de talento dentro de las organizaciones. Y si tú estás cumpliendo con eso, entonces también generas otro tipo de estándar a nivel nacional e internacional que te da una ventaja frente a los competidores, porque incluso no solamente es que incluso puede ser tus productos más caros, pero si tú sabes que cumples con todo esto, pueden buscarte por esa parte de oferta que tú estás dando y no necesariamente por un tema de costos como tal. ¿Me explico? Entonces, chicos, esto es todo. Díganme si tienen alguna duda al respecto. No, maestra, todo claro. Ninguna. Ok, chicos, pues eso es la idea. Permítanme un momento que alguien que levantó la manita. Ricardo. Sí, profesora. Por ejemplo, ¿las ISO pueden llegar a chocar con las normas? No, no deben. Deben de complementarse. Se supone que las NOM son como hijitas de la ISO. Toman como referencia todo lo que las ISO ya están implementando y eso lo tratan de aplicar a nivel nacional. A veces las ISO son mucho más estrictas en situaciones en donde todavía los países en desarrollo como nosotros no podemos llegar y entonces te piden como unos 2 o 3 niveles menos en las normas oficiales que en las ISO. Pero lo que se busca es cada vez igualar más y entonces que, por ejemplo, al momento de que tú tengas el cumplimiento de una NOM, prácticamente eso sea lo único que necesites para acreditar el cumplimiento de una ISO. Pero sí puede llegar a pasar. O sea, No ¿hay que algún marco choques. legal al respecto? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, dependiendo del tipo de NOM, pero nunca va a chocar. O sea, siempre va a ser como, a lo mejor la norma va a ser el 40% de lo que tú tendrías que cumplir para llegar a la ISO. O si tú cumples con la norma, eso es el 80% de todos los requerimientos que te pide una ISO. O sea, lo que te va a ayudar es a complementar. Entonces, a nivel nacional, la obligación, lo que ya está por ley, es el cumplimiento de una norma oficial. Si tú además, por ejemplo, tienes un producto aquí nacional y quieres exportarlo, entonces a nivel internacional, alguna regulación puede exigirte el cumplimiento de una norma internacional y entonces lo que tendrías que hacer es acreditar ahora esa norma, pero ya no a nivel nacional, sino para un manejo internacional, ¿vale? Entonces ahí es donde tú tienes que ir sopesando la legislación dependiendo del tipo del mercado al que tú quieras atacar en este punto. ¿Me expliqué? Sí, gracias, profesora. ¿Alguien más, chicos? Yo, profesor, a mí no me, bueno, creo que se me cortó esa parte, pero no entendí muy bien cómo es que las normas ISO 9000, o sea, ¿quién garantiza que se apliquen y que a cada cuánto como que se revisan para que efectivamente se sigan cumpliendo una vez obtenida la certificación?
Hay organismos certificadores, por ejemplo, aquí a nivel nacional ya existen organismos certificadores que son consultorías u oficinas especializadas en la gestión de calidad que ya fueron acreditadas a su vez por este organismo internacional ISO, en donde supieron que realmente ellos están habilitados para el cumplimiento de para dar la certificación de esta ISO. Entonces tú llamas aquí a nivel nacional a cualquiera de estos despachos y le dices, mi empresa quiere certificarse bajo la ISO 9000. Y entonces te mandan gente, revisan todos tus procesos, te dicen todo lo que tienes que cambiar y después regresan para ver que efectivamente lo cambiaste y si cumples con todas las dictaminaciones que ellos te hicieron, ese despacho te da su certificación. Y después habrá auditorías ISO en donde tú tienes que estar cumpliendo año con año con la misma actualización para poder seguir ostentando esta certificación que obtuviste. Ok, vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Ok, chicos. Bueno, pues para el caso de la rúbrica es solamente identificar si dentro de algún caso que ustedes están llevando podría aplicar una norma nacional o internacional. Si no es así, si no aplica, pues entonces no lo tendrían que poner. Si sí aplica, entonces tendrían que establecerlo dentro de su documento. Y ya fuera del tema de la rúbrica y del entregable, pues la idea es esa, ¿no? Conocer ya ustedes que estén dentro de alguna organización o dentro de algún sector, entonces revisar qué tipo de normativas a nivel internacional se están plasmando, qué de esas normativas internacionales pueden replicarlas a nivel nacional a través de las normas y entonces buscar llegar a esos estándares para complementar la estrategia que ustedes puedan estar determinando dentro de la organización. Esa es como la encomienda o la idea de tener este tipo de información de normas internacionales, ¿vale? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, profesora. Por el momento no. Ok, chicos, pues entonces aquí la dejamos. No quiero empezar con el siguiente tema porque el siguiente tema va a ser más largo y entonces nos vamos a quedar a la mitad de ese. Prefiero darlo el jueves y ya completar ahí nuestro último tema del semestre. Y ya con eso lo dejamos por este lado, ¿vale? De acuerdo. De todos modos, cualquier duda o comentario respecto a su entregable, pues sigo a sus órdenes de aquí hasta las 8:30, ¿ok? Ok, muchas gracias, Nos maestra. vemos el jueves. Gracias, maestra. Que Maestra. descansen. Gracias, maestra. Adiós, Hasta maestra. luego. Bonita noche. Igualmente. Maestra, ¿le podemos hacer una pregunta sobre el entregable final? Sí, claro que sí. Me Yo quedo también, entonces. por favor. Sí. Muchas gracias, Yo maestra. igual. Por favor, maestra. Pues, Ok. bueno, usted diga. Es que iba a decirle a los chicos que no están en el equipo que los mando a sala de espera y después ya los meto de nuevo para que no estemos revueltos, ¿vale? Ok, bueno, si gusta, maestra. Entonces, Carlos, te mando a Yo, sala por de ejemplo, espera, soy ¿vale? de otro equipo. Por favor. Ok, dame un segundo, Liliana. Sí. Ok, ¿alguien más de aquí? ¿Ya estamos todos los del equipo? Creo que Kevin. Yo creo que Kevin se quedó, pero creo que él se fue algo. Déjame, Bueno, lo mando también, espérame. No, déjame ok. Sí, déjamelo despierto. Creo que ya se salió. Bueno, que ya estamos todos. Le quería preguntar, maestra, es que estamos haciendo el scorecard Ujú, y pues vimos algunas plantillas en internet, ujú, porque el que yo hice con el equipo que nos mandó provisional la sesión pasada o antepasada, no recuerdo, era muy simple, era como solo varios niveles y realmente no había categorías de objetivos, ni metas, ni nada de eso. ujú. En una plantilla que agarramos ahorita para hacer el entregable, aparecen 4 divisiones. Aparecen metas, objetivos, medidores y iniciativas. Iniciativa. Entonces, teníamos dos dudas principalmente. La primera sería, ¿usted considera que deberíamos dejar la división como tal? Porque en el entregable que yo hice con el equipo provisional la otra vez, solamente era pues
digamos, poner cada cosa en clientes, en crecimiento, etcétera, etcétera, sin importar si eran objetivos o si eran metas. Entonces, no sé si usted considera que igual debería dejarse esa división de objetivos, metas y medidores. No, sí es posible que ustedes tengan un esquema mucho más completo, es mejor. Yo lo que establecí fue un esquema más general, porque dependiendo del tipo de caso, va a haber compañeros que seguramente no encuentren tanta información. Entonces, por eso era como estandarizar y decir, bueno, con que cada uno me encuentre una cosa para cada categoría y puedan ligarla y ver cómo una permea en otra para el cumplimiento del objetivo, con eso es suficiente. Pero en este caso, si ustedes pueden llenar más espacios de acuerdo a la información que han ido investigando, es mucho mejor, porque eso les da un análisis mucho más amplio respecto a lo que ustedes están revisando. Y pueden dejar espacios en blanco en caso de que, por ejemplo, en el tema de clientes no saben cuál fue la iniciativa o la meta, pero sí tienen el objetivo. Y en el caso de finanzas sí tienen todo, pero no para capacitación. O sea, pueden dejar algunos espacios en blanco. Lo importante es que al menos una de las hileras esté completa para que ahí puedan ustedes ligar que realmente una cosa va junto con otra y eso les va a ayudar a tener ya la permeabilidad en el objetivo general. Ok, perfecto. Y también de esto mismo de las categorías, en esa plantilla viene la categoría de iniciativa. No sé si usted considere que es buena idea dejar Sí, esa si la porque... identifican estaría perfecto, porque eso sí habla ya de una investigación mucho más clara de lo que ustedes realizaron y sí tendrían un tema adicional para mí, o sea, un punto adicional para mí en esa parte. Perfecto, maestra. Pues eso sería todo por mi parte. No sé si mis compañeros quieren preguntar otra cosa. No, bueno, yo no. No, yo tampoco. Ok, Pues chicos, creo pues que ya es entonces, todo por sí, nuestra es parte, para, maestra. acuérdense que el jueves ya abro en el Moodle para que escojan su horario, si quieren del jueves 4 o del lunes 8 de febrero, ¿vale? Y que la entrega es el 1 de ¿El, febrero. el jueves a qué hora, maestra? Yo creo que 10 de la mañana ya lo tienen. Ok, súper. Ujú. Muchísimas gracias. Ok. Sí. Perfecto, Gracias, maestra. chicos. Buenas Entonces nos noches. vemos el Gracias. jueves. Hasta Gracias, luego. maestra. Claro que sí, maestra. Bye. Bonita Bye. noche. Hola, profesora. Hola, Carlos. Mire, le tengo una duda sobre el BSC, Ajá. el Balanced Scorecard. Ya realicé el mío, pero siento que hay algunas partes que podrían ir en más de una sección. Creo que también tuve ese problema cuando hicimos el ejercicio en clase Ok. y esa es mi duda. No sé si lo pueda proyectar para que me dé su opinión. Claro, claro que sí, dime. Ponlo. Ok, gracias. Ahí está. ¿Cuáles Y son como, las que crees que se repiten? por ejemplo, la de compra de franquicias y expandirse puede irse en, ¿cómo se llama? En perspectiva de los procesos internos y de crecimiento. Ok. Entonces, por ejemplo, en perspectiva de aprendizaje y crecimiento, una de las metas de Blockbuster era expandir y comprar a la competencia y reemplazarla con una tienda de Blockbuster, ya sea mejorando su modelo de negocio, etcétera. Y pues creo que también va como perspectivas financieras, porque si adquiere la competencia, pues tiene más mercado, lo cual genera más ventas. Claro. Entonces, por eso es mi duda. ¿Puede ir una similar en dos partes o no? Sí, sí, sí. Solamente si te es posible, lo que yo te recomendaría es trata de darle ese enfoque dependiendo del área en donde le estás poniendo. Por Ok, ejemplo, en el tema de perspectivas financieras, está bien, compra de franquicias rivales y la competencia en general. Aquí puedes poner
para generar más ingresos, para Ok. tener más competencia en el mercado. Y ya cuando lo aterrices en aprendizaje, pues a lo mejor aquí lo que tienes que poner es formación del personal para que al tener las franquicias, la compra de franquicias, pues se puedan integrar en un solo equipo. Estoy inventando, ¿no? Entonces no hay problema si lo alargo un poquito más, ¿no? O sea, le agrego más texto. Sí, no hay Es que los problema. ejemplos que vi eran muy cortos, entonces Sí, por eso traté de sí, hacerlo sí, lo la más verdad corto. es que yo esperaba que, o temía que en muchos de los casos tuvieran poca información, entonces les iba a ser difícil llenar un cuadro más amplio y se iban a estresar por eso. Pero estoy viendo que hay muchos que están haciendo muy buena investigación y entonces están teniendo más información de la que se planteó inicialmente. Entonces, entre más Perfecto, columnas puedas llenar, mejor, porque entonces tu análisis perfecto. va a quedar mucho más completo y yo lo voy a tomar en cuenta a la hora de la calificación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su No, no hay tiempo. de qué, no hay de qué, al contrario, cualquier cosa me avisas. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Igual, hasta luego. Hola maestra, yo Hola, tengo con mi marco legal, ¿ok? mi entregable, Ujú. te lo muestro. Ay. Mm, ¿Ya lo puede ver? Ya, Bueno, yo por ejemplo lo que estoy haciendo es de los compromisos generales de la Organización Mundial de Comercio, los estoy como relacionado con China y la Unión Europea. Y por ejemplo, en internet yo encuentro mucho sobre marcos legales, pero en exportación marítima y aérea. Pero China va a optar por la ruta de la seda. ujú, Entonces, encuentro regulaciones que haga Europa a China, más bien de China a Europa sí, pero ok, va a ser de exportación de China a Europa. ujú. Entonces no sé como que pueda tomar, o por ejemplo también veo muy cargado de texto, no sé si eso Sí, sea es un como, montón, sí, pero, entonces yo estoy pensando eliminar algo, pero en realidad no sé qué, porque no encuentro como tal las regulaciones de Europa que hace a China. ok, lo que yo te recomendaría es, entre más general sea la regulación, deja menos texto. Y lo que encuentres más particular, a eso métele más espacio, ¿vale? Ok. Pero entonces, por ejemplo, las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio que enlazan a Europa con China, ¿esas sí podrían como que entrar dentro del marco legal? Sí, 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 totalmente. Ok. Sí, maestra. Entonces, voy ¿Tú a también seguir vas a hacer lo buscando. de organismos internacionales o no? No, eso ya lo tenemos, de hecho. Ah, ok, Y pero no ahí se repite con esto. lo tengo. No, solamente se menciona que igual el Organismo Mundial del Comercio se tiene el significado, se puede decir que mayor, Ajá, pero se mencionan los demás tratados que en Europa y los que se involucran en el caso. ok. Sí, con eso es suficiente. Y ahí tiene más variedad, se puede decir, de tratados. Ujú, muy bien. Sí, con Ok, eso es suficiente, Liliana, no te preocupes. vale, gracias, maestra. No, no hay de qué, bonita noche.